para ser atletas de mente y siempre estar conectados con Dios y sobre todo tener salud. Maestro, ¿ya podemos dar inicio? Vamos a buscar una Eva, si es posible, una varona, una Eva que eleve la oración para que demos inicio a la conferencia. Vamos a ver si hay alguien en la sala. Maestra. Por aquí hay una Eva. Entonces Listo. vamos a solicitarle a la venerable Beller para que ella eleve la oración. Muy buen día, venerables hermanos. Vamos a elevar la oración en runa de la petición. Gratísima, Sacratísimo Padre, Hacedor de todo cuanto existe, por la sabiduría que nos ofrendas en el día a día, por la sabiduría y el amor que emana de vuestra merced hacia nos. Pedimos que sea tu sacra bendicel y tu guía, para que nos guíes y nos acompañes a todo muy cierto y a todo tiempo, ofrendándonos la luz que requieren nuestros seres para la conciencia de cada día. Pedimos vuestra protección y vuestro amor. En el simbre del gran Javier Crestos te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Gratísimas, venerable Elías. Adelante, venerable maestro Talquimas, proceda vuestra merced. Maestro, ¿está ahí? Sí, maestro, licencia, estaba con el micro desactivado, ya está activado. Sí, ¿cómo se me está oyendo? Sí, maestro, se les está oyendo muy bien. Ya su merced hicimos la plegaria, hicimos la oración de inicio. Entonces, vuestra merced ya puede proceder con sus palabras. Adelante, maestro. Bien. Bueno, ante todo siempre pidiendo a Dios, a Jehová, que todo lo que se diga en este hoy nos sirva a todos para mejorar, para crecer como personas y para tener mucha salud en todos los aspectos y siempre también estar sintonizados con Dios. Bueno, las conferencias que se estaban dando, venerables seres, están relacionados al arte de pensar. El arte de pensar influye mucho en la salud. Si una persona es lo que piensa, si una persona no piensa adecuadamente, eso le puede traer enfermedades, enfermedades emocionales, mentales, espirituales y físicas. Y eso puede traer dolor. Entonces, hay muchas consecuencias que las personas se les proyecta en el futuro por el mal pensar. Es importante entonces autoobservarnos de instante en instante a dónde se están direccionando nuestros pensamientos. Por los malos pensamientos hay amarguras. Cuando las personas no eh, revisan sus pensamientos, puede ocurrir que blasfatúen contra Dios o contra sus semejantes o contra el Espíritu Sacro. El pesimismo es una suma de malos pensamientos. El pesimismo es una forma que utiliza Satán para mantener en la miseria a las personas. Por eso es importante autoobservarnos, inclusive en este momento o en este mocierto, qué es lo que estamos pensando. Por el mal pensamiento, las personas se vuelven egoístas, envidiosas, para sentirse bien, hacen quedar mal a otras personas. Los malos pensamientos, si no se corrigen a tiempo, pueden traer muchas desgracias en las personas.
Así como en la doctrina taoísta se enseña a mutar la energía genética, también los hijos de Dios tenemos que aprender a mutar o transformar los pensamientos en pensaciertos. Y así vamos a quitar malas programaciones. En el momento que una persona ya pensó algo malo, en ese momento los genes están grabando información y esa información ya está latente, inactiva, y en cualquier momento se puede manifestar y traerle una consecuencia. El señor Arribajo, le oí en lecciones anteriores que algo que ayuda muchísimo a quitar los malos pensamientos son las plantas amargas. Es importante que aprendamos a consumir plantas amargas. No solamente son buenas para el hígado y para endulzar el alma, sino también para quitar los malos pensamientos. Inclusive el señor Arribajo indicaba que ayudan mucho las plantas amargas a ser paciente. Y generalmente las personas cuando tienen malos pensamientos porque se molestan por una situación que no les gustó, eso los vuelve impacientes. Y la impaciencia también le da amargura o dolor al alma. Y si afecta el alma, también empiezan a afectar ciertos órganos del cuerpo. Por eso es recomendable consumir de vez en cuando, hacerse más dietas de plantas amargas. Algo también muy importante, que las consecuencias del mal pensar, aparte que una persona, si no se autoobserva a sí mismo, puede caer en ese flagelo, también no solamente depende de esa persona. Sabemos que todas las personas somos energía y todo tipo de energía produce vibraciones. Lo que quiero decir es que las personas que están alrededor de uno influyen también en los pensamientos o pensaciertos. Es lo que se conoce como la mente común. Si las mentes son débiles, son muy influenciables. Las casas están pegadas, una al costado de la otra. El maestro Kellum recomendó que las casas tenían que tener mínimo, para que no influyan los pensamientos de los vecinos, una distancia de 6 metros. Antiguamente, las cabañas del templo, cuando se construían, la cabaña más cercana tenía que tener una distancia mínimo de 6 metros. Lamentablemente bueno, ya no se está dando así y en la ciudad es mucho peor. Entonces, no solamente tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, sino de las personas que están alrededor. Por eso se dice que cuando te juntas con una persona, algo de él se te pega. Entonces, si las personas se están juntando con personas tristes, deprimidas, negativos, pesimistas, se puede recibir una influencia de ellos. Si una persona no es fuerte, no hace buen ejercicio, no tiene buenas bases, no está bien conectado con Dios, sí puede recibir influencia de esas personas. Entonces también depende de las personas con que uno se relacione. Siempre es recomendable relacionarse con personas que tengan fe, que tengan positivismo. El venerable maestro, no, licencien, el señor Arribajo, él contó una experiencia, bueno, contó una historia del número 13, explicando una doctrina de la mente común. Si en un bus hay 13 personas, 13 es muerte, sabemos, y hay una persona que está preocupada y piensa que el bus se va a caer a un acantilado o se va a chocar, esa persona está vibrando con esa sensación muy fuerte.
ese mismo sentir se lo va a transmitir a la persona que está a su lado. Ya serían dos personas que están pensando que el carro se va a tener un accidente, va a sufrir un accidente. Esas dos personas ya crean más fuerza en esa vibración de ese pensamiento y lo transmiten a las personas que están detrás de ellos. Ya serían 4 personas. Y esas 4 personas, la misma sensación se la transmiten a los que están alrededor. Y al final se completan 13 personas. Si se completan 13 personas que están pensando eso, hay un 90-95% de probabilidad que ocurra un accidente. ¿Y quién lo originó ese accidente? Lo originaron las personas que estaban viajando a través de su cuerpo mental. Esto también sucede con las madres. Las madres a veces son muy exageradas para preocuparse. Y ellas mismas, con su fuerza mental, están llamando a que a sus hijos se les presente un accidente. El hijo va a salir a una labor nocturna y la mamá, no, que te puede pasar esto, que lo otro, que no vayas. Pero ella ya está con esa vibración y está pensando que le va a pasar algo malo al hijo. Claro que la madre no quiere que le pase nada al hijo, empero la preocupación y la intención y la fuerza mental de la preocupación que le ponga la madre de lo que le va a acontecer al hijo, y ella no quiere que salga, pero el hijo tiene que salir porque tiene ciertas obligaciones, y el hijo después sale y ¡pah! Eso que pensó la madre, eso le sucedió al hijo. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo uno piensa, porque también eso puede influenciar en otras personas. Por el mal pensar se han originado guerras, por el mal pensar se han originado celos, por el mal pensar la mujer, su pareja, su esposo se salió a la calle y como ella no controlaba sus pensamientos, su esposa, ella pensó que le iba a sacar la vuelta, que estaba con otras mujeres, y tanto lo pensaba que el hombre ni se le ocurrió eso, pero la misma mujer estaba trayendo eso que no quería que haga su esposo, pero ella misma lo estaba trayendo porque ella ya se estaba imaginando que su esposo le estaba sacando la vuelta con varias mujeres, con tal, con cual. Y tanto pensar hizo que el hombre cometiera adulterio. ¿Ven? Hay personas que por el buen pensar, el efecto placebo, ellos tenían fe que se iban a curar con esa pastilla, tenían un buen pensar y se curaron. Así como el mal pensar se utiliza para cosas destructivas, que es lo que se ha estado mencionando en un inicio, también se utiliza bastante para cosas positivas. Entonces es importante que nos observemos y por más que estemos en una dificilidad, en una molestia, en un dolor, en un exige, en un problema, nos esforcemos en ser positivos, porque eso va a hacer que se dé solución más rápida al exige que se está teniendo. Bueno, el mal pensar, ¿de dónde viene? El mal pensar se manifiesta por los sentidos. Por eso tenemos que educar la mente, educar el oído, educar las sensaciones. ¿Cómo se educa la vista, por ejemplo? La vista se educa. Si sabemos que los pensamientos entran por los sentidos, entonces tenemos que controlar primero los sentidos. Por ejemplo, si una persona no educa la vista, sus ojos van a estar así, mirando a las 90, 60, 90, va a estar mirando cosas que no debe mirar,
se le van a presentar situaciones cuando salga a la calle, cuando salga con sus conocidas, y va a empezar a pensar mal, a codiciar. Y eso es porque no educó la vista. El maestro Kellum enseñó que a la Eva había que mirarla del cuello para arriba, si uno quería fijar la vista por algo determinado, por una situación determinada, mejor dicho, pero tratar de que los ojos no vayan a los senos de la mujer y tampoco a los glúteos o a su sexo femenino. Igualito la mujer con el hombre. No debe mirar donde están sus órganos sexuales, sino cuando se educa la mente ya uno sabe que tiene que mirar del cuello hacia arriba o en forma general y no fijar la vista a una parte determinada del cuerpo que genera ferormonas. Igualito con el oído, hay que saberlo educar. Las personas que oyen reggaetón no educan el oído y a veces tan mal se identifican con esa música y le empiezan a tararear. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sentidos. El cerebro recibe mucha información a través de los sentidos y de los sensores que son los poros de la piel. Y toda esa información la tiene que procesar y la tiene que organizar y sobre todo la tiene que controlar. Ya la ciencia oficial ha descubierto que el sentir es más rápido que el pensamiento y hay unas neuronas que ya han descubierto los científicos y unas células especiales que están en el corazón, que tienen una independencia para sentir, que también está relacionado con el pensamiento. Lo que quiero decir es que la raíz de donde surgen los pensamientos están en el corazón. Una persona que no bombea adecuadamente la sangre, que tenga exígenes en el chakra cardíaco, en el corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, en las auriculares, todo eso hace que no se le facilite tener buenos pensamientos. Por eso se dice que cuando se hacen ejercicios cardiovasculares, o sea, ejercicios de resistencia, donde se suda, donde las glándulas sudoríparas están muy activas, esas personas aprenden a regular el estrés, quitan la ansiedad haciendo ejercicio. Por eso se dice que el ejercicio quita la ansiedad, el estrés, la depresión y todo eso. Y todo eso está relacionado con los pensamientos. Entonces es muy importante para organizar ese mundo mental, tener buenos pensamientos, teniendo un buen corazón. ¿Cómo se tiene un buen corazón? Alimentándose saludable y haciendo ejercicios. El cuerpo mental de los 7 chakras o de los cuerpos existenciales está en el corazón, no está en el cerebro. El color interno del cuerpo mental o el color del íntimo del cuerpo mental no es morado, es amarillo. El amarillo tiene que ver mucho con los buenos pensaciertos. Una persona que no maneja mucho su pensar puede pintar su habitación de color amarillo, puede trajearse de amarillo y los pensaciertos van a estar más solarizados, así como el sol que es amarillo brillante, así van a estar los pensaciertos. Y ese color amarillo puede estar también proyectado con una camiseta de color amarilla que va que va pues pegada al chakra coronario. El color amarillo
ayuda mucho a que unas personas puedan controlar sus pensares. Por ejemplo, la persona cuando va a comer algo y quiere tener buenos pensares, puede ponerse al frente donde está comiendo una hoja de color amarillo. Entonces, el mismo amarillo le va a dar tranquilidad en su mundo mental. De varias formas se puede ubicar el color amarillo. Inclusive también si quiere, si es una persona que no controla mucho sus pensamientos, puede comprarse un alaján o un sombrero de color amarillo. Y así, el color amarillo o conseguirse botellas de vidrio de color amarillo y, y poner agua, y es agua que reciba los rayos del sol, hacer una programacel en esa botella amarilla de vidrio, puede hacer un escrito: soy sabio, soy inteligente, manejo, tengo INTI, porque la mente superior se conoce como INTI, y puede utilizar también ese mantra, INTI. Puede repetirlo varias veces, al levantarse, a reposar. Puede escribir en color amarillo ese mantra INTI. Ya también las conferencias anteriores estuve hablando de varios mantras, como Hakimotrus, que es el ángel del buen pensar. Pueden escribirlo de color amarillo, esos simbres sagrados, y ponerlos en las habitaciones de su casa, en las puertas, al frente del conmetizador. Entonces, cada vez que uno va viendo eso, va viendo el escrito, el mantra, eso le va dando luz a la mente. Eso también de consumir plantas amargas ayuda muchísimo. Las personas nunca van a estar en un estado de ánimo feliz siempre. Eso se sabe, porque se presentan situaciones. El detalle es que cuando se presentan situaciones difíciles, uno tiene que tratar de mutar el pensar. Y esos seres que pueden hacer eso muy bien son maestros de la mente. Y esa mente la convierten en INTI. Y eso es lo que todos tenemos que llegar a hacer. Algo que ayuda muchísimo, muchísimo, es el color amarillo. Sabemos también que las neuronas se conectan entre ellas por un proceso que se conoce como sinapsis. Ese proceso de sinapsis es un arco eléctrico que va de una neurona a otra neurona. Entonces, para que eso funcione adecuadamente en el cuerpo y uno tenga agilidad mental y los egos, los demonios, los defectos no puedan manejar la mente, esa persona tiene que consumir muchos aliciertos que tengan sodio y potasio. Consumir bastante jugo de limón. También consumir bastante magnesio, porque el magnesio lo que hace es regular la electricidad del cuerpo. Entonces así las personas van a empezar también a manejar mejor su mente y la van a convertir en INTI. ¿A quién no le ha pasado que cuando toma una mala decisión y dice, uy, la embarré, me equivoqué? ¿Y por qué tomó la mala decisión? Porque no pensó bien. Entonces, ¿por qué no se pensó bien? Porque el cerebro funciona con procesos químicos y eléctricos. Y si no le estamos metiendo una comida adecuada para que llegue hasta las neuronas y las alicierte, o los químicos adecuados o la bioquímica adecuada, puede suceder un mal pensamiento. Generalmente las personas que consumen carne van a tener malos pensamientos porque la carne es un alimento negativo.
y eso está formando las neuronas, el flujo de sangre que recorre el cerebro, y bueno, todas las sustancias que están dentro de nosotros, todos los órganos, todos los tejidos, todas las células, se forman por lo que uno come. Por eso sí es importante cuidar qué es lo que se está comiendo. Algo que ayuda también a tener buenos pensares, buenos sentires. Los sentires es primero, ojo, el sentir sale del chakra cardíaco. Eso va hasta el cerebro y el cerebro lo procesa. Claro, si el sentir es bueno, el sentir va al cerebro, del corazón va al cerebro y es más fácil que el pensamiento sea un buen pensar, puesto que el sentir es bueno. Empero, si el sentir es negativo, el sentir va al cerebro y el cerebro es el que procesa la información y le va a costar más procesar una información negativa y convertirla positiva. Claro que se puede hacer. Hay muchas personas que han tenido malos sentires, pero su juicio les hizo darse cuenta con el pensar que eso estaba mal y no debían hacerlo y no lo hicieron. Pero no siempre ocurre eso. A veces uno tiene un mal sentir y eso trae como consecuencia un mal pensamiento y ese mal pensamiento trae como consecuencia un mal hecho. Y después la persona, uy, ¿por qué lo hice? Después se quiere arrepentir, pero ya es demasiado tarde. Entonces, todo viene desde los sentires. Algo que ayuda mucho, 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 ya se han dicho algunas cosas, son los productos de las abejas. Los aliciertos de las abejas son 100% solares y solarizan lo que es la torre de control o el cuerpo mental de las personas. Eso ayuda a que las personas tomen mejores decisiones. Esto va de la mano con un buen oxígeno. Si sus mercedes o nosotros nos autoobservamos, siempre, casi siempre, cuando se comete un error o una equivocación, revísense en ese momento o en ese mocierto si están respirando adecuadamente. Y en la mayoría de los casos resulta que no. Porque si no le llega buen oxígeno a las células del cerebro, no van a haber buenos pensaciertos. Y ya serían pensamientos. Entonces el cerebro necesita bastante oxígeno y, y, la, y la glucosa o el azúcar de la miel, porque el otro tipo de azúcar que se conoce como azúcar blanco, ese es un veneno y ese es uno de los principales venenos que hace que se activen las células cancerosas de las personas. Eso es el azúcar blanco y eso es un veneno. Otra cosa que influye también para tener buenos pensares es la digestión. Así como está la digestión, así está la cabeza o el cerebro de la persona. Entonces, ahorita todo el mundo hágase la pregunta, ¿cuántas veces he ido al baño hoy día? Entonces, ahí uno se va a dar cuenta si está teniendo buenos pensamientos o pensaciertos. La digestión está muy conectado con la cabeza. Hay unos meridianos que es directo, que van de los intestinos hasta la cabeza en forma directa. Imagínense las personas que tienen lombrices en el estómago. Y esto es lo más común de una persona que no se desparasita o que no se hace purgas, sobre todo desparasitarse. Entonces, esos demonios, los demonios energéticos, ya se han materializado en gusanos, la tenia, por ejemplo, pero hay varios tipos de gusanos chiquitos y ponen sus huevitos y se multiplican a montón. Y esos gusanitos o esos demonios en miniatura
ellos son los que quieren controlar a la persona y ellos son los que le inducen a la persona que esa persona consuma azúcares químicos, sintéticos, porque ellos viven de eso. Entonces le van influenciando a la persona qué debe comer para que así esas lombrices o gusanos que están en el estómago se puedan alimentar y hacerse más fuertes. Recuerdo que me desparasité con unos productos de la obra y el maestro que me maldietó me dijo que las lombrices, los parásitos son muy, pero muy inteligentes. Y uno para desparasitarse tiene que engañarle al, al, a la lombriz o al parásito que está dentro del estómago. Por ejemplo, cuando uno va a tomar el desparasitador, son unas plantitas, cocicierto o cocimiento de unas plantitas que venden en la obra, tienes que engañarle a la lombriz, porque si tú ya vas con la intención de que vas a tomar algo para matar a las lombrices que están dentro del estómago, ellas ya saben, porque el cerebro está conectado directamente con el estómago. Y entonces, ¿qué hacen las lombrices? Se esconden. Por eso, para consumir los alimentos licencia, las masbietas desparasitadoras, tienes que engañarle a la lombriz. Por ejemplo, puedes tener un vaso de leche y lo hueles y dices, uy, qué rico. Entonces la lombriz sabe que vas a comer leche. Entonces la lombriz sale, voy a comer leche, está abriendo la boca ya, uy, está feliz. Pero al toque sacas el vaso del cocimiento de plantita desparasitador y ¡pum!, te lo tomas. Y ahí engañaste a la lombriz. Así me enseñaron monjes antiguos del templo. Otra técnica, porque las lombrices son inteligentes. Te levantas a las 3, 4 de la madrugada y al costado ya tienes tu vasito para desparasitarte con el cocimiento de la plantita. Y sin pensar que vas a tomar, de frente agarras el vaso, ¡pum!, y te lo tomas. Y como la lombriz estaba durmiendo y recién se está levantando, ella piensa que es comida que la hace crecer y se toma eso. Y ya después la lombriz, pues como es un desparasitador, ese cocimiento de plantitas, por ende, pues el gusanito ya se toma eso y después se va muriendo. Y después por las heces fecales se elimina eso. Entonces, ¿a qué quiero decir? ¿A qué quiero llegar con esto? Que, que los parásitos que están en el estómago influyen en el pensar de la persona. Hay personas que saben que comer comida chatarra es malo, pero la orden que les dan los parásitos que están en el estómago es más fuerte que la voluntad de esa persona. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se come y qué es lo que se está formando dentro de nuestro estómago. La flora intestinal también influye bastante en los pensares de las personas. Por eso la flora intestinal tiene que tratar de estar bien. Y esto se logra consumiendo bastantes verduras y no comiendo entre comidas y comiendo lento. Las personas que comen rápido, así es su mente, es acelerada, es rápida. Y así cometen varios errores, no procesan la información. Como dice el mundo, tragan entero. O sea, cualquier mentira que le dicen, se la creen. Viven, más fácil es que los engañen. En cambio, una persona que come lento va procesando la formacel o la información y la va procesando para que después dar un veredicto y tomar una buena decisión. Entonces es eso.
Así, todos hemos oído también que hay algo que se conoce como el estrés. El estrés viene del cerebro. Empero también las células y los órganos se estresan. O sea, el hígado se puede estresar por excesos de grasa y ese estrés se lo lleva al cerebro. El riñón, por exceso de sal química, se puede estresar y ese estrés de las células de riñón lo proyecta hasta el cerebro de la cabeza. Entonces, lo que quiero decir es que los pensamientos también reciben mucha influencia de lo que uno come. Las emociones, los sentires tienen que ver también con lo que uno come. Hay alimentos que hacen que las personas se depriman más rápido, que tengan ansiedad, como el café, el chocolate. Por eso el maestro no recomienda comer café, chocolate, cacao, esas cosas negativas. Rocoto, ají, eso irrita los órganos del cuerpo y también, por ende, eso se refleja en que la persona se vuelve más irritable, se molesta más rápido, se descontrola más rápido y tiene menos y tiene bajo control en su cuerpo mental. No puede dominarse a sí mismo. Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado. En la doctrina de Samael Aun Weor nos enseña que hay 3 tipos de mente, incluso 4. Con el Tao ya apareció una más. La mente inferior se llama Fermen. Es lo más negativo. Son las personas que disfrutan haciendo el mal. Ya están tan podridos que están tan engañados de sí mismos y el ego tiene un control total de su cuerpo que de ellos disfrutan con el dolor ajeno. Son personas, prácticamente se puede decir, desalmados. Esa es la mente más inferior, que es el fermen. Después tenemos algo que se conoce como la mente común y corriente. La mente común y corriente del mundo, ¿cómo es? Vive de, se vislumbra de las cosas materiales, vive engañada de las cosas materiales. Tienen cosas buenas, pero también viven engañados del Matrix y no quieren salir del Matrix y están felices con el Matrix. Después de eso hay algo más superior, que es la Inti, que ya se mencionó. La Inti es un mantra, tiene la I, que es la luz. 2 veces I tiene, que es la luz en la cabeza, el sol en la cabeza. La Inti tiene que ver ya con las personas que saben qué es bueno y qué es malo y se esfuerzan por hacer las cosas buenas. Se esfuerzan, o sea, a veces tendrán sus errores, pero están ahí dándole, tratando de agradar a Dios. Ese es una Inti, los que agradan a Dios. Más elevado que una Inti es un Jamen. El Jamen es lo que nos conecta con Dios y es ya cuando Dios se manifiesta dentro de uno en todo su poder. El Jamen es varonil y tiene su sibia, su posa, que es la conciencia. La conciencia es femenina. El Jamen varonil positivo. La conciencia es femenino. Los dos van de la mano. Creo que todos hemos oído, este man es un violador de conciencia. O sea, conociendo no está cumpliendo lo que debe hacer, porque es un violador de la conciencia. Entonces nosotros tenemos que aspirar a tener Jamen y a no violar la conciencia. O sea, tener ser personas que oigan la voz de la conciencia, pero no basta con oírla, porque hay muchos que oímos a la conciencia, pero no le hacemos caso. Entonces es tener conciencia
oyendo lo que Dios quiere que hagamos y tener la voluntad del Jamen para cumplir eso que es lo correcto o recto que debemos hacer. ¿Qué ayuda a tener Jamen? ¿Qué ayuda a tener conciencia? El, el prana, el madrugar. Por eso es que los maestros siempre nos dicen que y verdaderamente a un hijo de Dios se le identifica porque madruga. Porque cuando uno madruga puede tomar el éter. Y el éter es la sustancia que forma toda la creación. Es el alicierto de los dioses. Y es el alicierto que crea. El venerable maestro también, Samael Weor, hablaba que habían también dentro de, bueno, se habló que hay fermen, se habló que hay mente y se habló también que hay inti y también se habló que hay jamen y conciencia. Empero en la mente eh, también se puede subdividir en tres rangos. Una es la mente de los fariseos, otra es de los caduceos y otra ya es la mente que empieza a buscar las cosas de Dios. O sea, como la mente superior, se puede decir. Mente tiene que ver con amén o con el amentis, que ya se estuvo explicando en conferencias anteriores. Entonces, en la mente hay que tener mucho cuidado en sus porceles negativas, que son los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los hipócritas, los que ponen cargas al pueblo que ellos mismos no las cumplen. Y bueno, los fariseos son los que dicen hay que hacer esto, 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 y no lo hacen. Y les dicen a los otros que hagan, pero ellos no lo hacen. Los fariseos son los que son figuritas o son poses ante los demás, pero cuando están en sus casas, ahí comen chancho, comen marrano, son muy indisciplinados. O sea, son apariencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con la mente de los fariseos. La otra mente es la mente de los caduceos. Los caduceos son bueno, en la época de Cristo, los caduceos eran los gobernadores, pero en este caso está relacionado con los que se fascinan por las cosas del mundo material, por los que se dejan engañar por, por la fascinación que el mundo mm, quiere hipnotizar a las personas. Entonces, las personas se fascinan por la música, se fascinan por la moda, se fascinan por Hollywood, por los artistas de cine, les crean un mundo virtual para que las personas pongan su energía, su fuerza en cosas que no los van a llevar a evolucionar. Por el contrario, los lleva a la involución. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de mente de los fariseos y los caduceos. Eh, bueno, la otra es también creo que les estuve hablando, así como existe el ángel del buen pensar, que sí se habló Hakimot Rus, también existe un ángel del mal pensar, que es Malocar. Hay que tener mucho cuidado con ese demonio. Ese demonio cuando entra en las personas. Miren, préstenle atención. Este demonio del mal pensar crea cárceles mentales o laberintos mentales. ¿Y cuándo entra en las personas? Cuando la persona se levanta y no se echa agua en la cara y no se peina, ahí entra el demonio malocar. Y ya malocar se apodera a esa persona durante todo el día. Por eso es muy, pero muy importante que cuando uno se va a levantar, se eche agua en la carita, en los ojos, si puede un poquito en los antebrazos y en el ombligo para que esté bien despierto y en la cabeza, claro está, y se peine.
porque hay muchos que no hacen eso. A mí también me ha pasado. Quedó así, me levantaba, tengo que hacer runa, me iba a hacer runa y después me daba cuenta que no me había peinado o no me había echado agua en la cara. Ahí ya entra el demonio malocar. Entonces la persona no se lavó el rostro, no se peinó y está haciendo runas en la madrugada, le ora a Dios, todo en forma mecánica, autómata. Pero ¿qué sucede ahí? A veces las personas cuando hacen runas o hacen ejercicios, en vez de tener buenos pensaciertos, tienen malos pensamientos. Están pensando en cosas negativas, están pensando que le gusta esta chica, que no sé qué, que el esto, que el otro, cómo hace, que por qué él tiene esto y yo no, o se está quejando. Sí les ha pasado que a veces cuando hacen ejercicio no están pensando como un hijo de Dios, y ahí hay que tener más cuidado porque ahí se potencializa eso malo que se está pensando con el ejercicio. Bueno, ¿qué más hay con el mundo de la mente, del mundo del cerebro? Cerebro. Ahorita vamos a hablar qué significa cerebro. Bueno, mm, bueno, ya como hace poco lo indicó el venerable maestro Samael, hay 560 niveles de conciencia. Nosotros a las justas conocemos uno, el tridimensional, pero en cada uno de esos otros niveles de conciencia que no conocemos, ¿qué podemos estar pensando? 10 segundos para el nivel de conciencia número 1, para el nivel de conciencia número 20, 30, 40, puede significar 100 o 200 años, o heliocrones. Y se pueden estar viviendo cosas que uno ni por acá imagina. Tenemos que aprender a tener conciencia para dominar esos 560 niveles de conciencia. Los enviados de Dios pueden saber y conocer al detalle qué están haciendo en cada uno de esos 560 niveles de conciencia. El ser humano tristemente común y corriente a las justas conoce uno, y en otros niveles de conciencia, esa mujer que se ve muy pura, muy casta, consagrada a la doctrina, en otros niveles de conciencia puede ser una prostituta, que se prostituye con todos los que hay. ¿Y qué decir de los varones? Ese varón que aparenta ser disciplinado, arte marcialista, cumplidor de la doctrina, en otros de esos niveles de conciencia, ya que son 560 niveles, puede ser un rufián, un adúltero, un mujeriego, un caimán. Por eso es importante. Maestro, Sí, venerable, siga. para corregir de pronto, maestro, para tener presente, 540, maestro. Acuérdese por la sivena esfera, 540 niveles de conciencia. Entonces la suma SIBE. Cierto, 540, bueno, sí, sí, sí. Em, he Niveles de la oído, mente. sí, sí, maestro, en unos he oído 560 y en otros he oído 540. Los dos he oído por monjes antiguos. Eh, Hace poco el maestro Samael mencionó, y bueno, su merced dice que mencionó 540, porque Sí, a sí, sí. mí, No, bueno, yo me refiero a los 540 que acabo de pronunció el venerable maestro Samael hace poco en los audios, ¿no? ese es entonces, maestro, Los niveles de la mente. ese es, ese es, maestro. Entonces hacemos la Borrexel y son 540 niveles de conciencia. Son muchísimos, en verdad que son muchísimos, y la forma de conocerlos es autoobservándonos, viviendo el instante, el aquí y el ahora. En el Tao también se ha mencionado, venerables seres, que hay Mm, ciencia. Tú diga, venerable. sí, maestro, otro portecito también es muy importante
entender y saber que, por ejemplo, una persona que está mentica, solo con 7 niveles de esos tiene para ya estar améntico, ya. Entonces, 540 niveles de la mente es mucho lo que nosotros tenemos y que por lo general la persona, si acaso, está en un... ¿Sí fue con claridad, maestro? Maestro, se cortó un poquito, si puede redecir. Sí, que por acá me llegó un mensajito. Sí, que es muy importante tener en claro que una mente o una persona que tiene una presencia de locura de pronto puede estar en 7 niveles. Con 7 niveles de la mente ya ese personaje tiene para no coordinar y hacer una cantidad de cosas que ya lo generan lo meten en ese conjunto de amentes, de estar améntico, de estar loco. Entonces, nosotros al tener 5.000, perdón, al tener 540 niveles de la mente que están totalmente dormidos porque la mayoría de las personas solo tienen un nivel de la mente porque muchas veces no son capaces de hablar ni con sus seres propios, con sus propios seres, y muchas veces no son capaces de oír ni sus propios defectos por la mucha dormidera que las personas tienen. Entonces, es importante tener esa claridad para que nosotros cada día despertemos más conciencia. Es muy importante los sentidos y percibir cada vez mejor, oír, sentir, utilizar nuestro gusto, utilizar nuestro olfato, nuestro oído, nuestro tacto, hacer terapias y hacer sacrógesis para despertar los sentidos. Estos sentidos son los que nos van a ayudar a mejorar los suprasentidos, a despertificarlos y despertarlos para así ir siendo más consciente con los diferentes niveles de la mente para que se vuelva íntima. Gratísimo, maestro. Gratísimas a su merced, venerable, por el porte. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Bueno, en el venerable maestro Samael Aunweor hablaba también bastante de las impresiones. Las impresiones se dan a través de los sentidos, entonces es importante que cuando aparezca una mala impresión, en ese momento dar la Worrexel o Correxel o cambiar esa mala impresión. Esto se logra mucho con la Respiracel. El venerable maestro Kelly Unceus Induceus entregó una runa muy poderosa que, bueno, los que no la conozcan le pueden preguntar a los monjes que están por su área geográfica, que ayuda mucho para dominar la mente y transformarla en Inti, que es la runa pensador. Tu mismo nombre lo dice, runa pensador. Apoyas los pies, apoyas los codos y te pones como en posición horizontal y, y ahí te pones en esa runa. Hay un mantra también, creo que no lo mencioné en las clases anteriores, y en la runa pensador mueves la cabeza hacia arriba y hacia abajo y el mantra es sue, 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 S-U-E, y ahí vas moviendo la cabeza. El venerable señor Arribajo también enseñó que para quitar demonios de la cabeza, es fácil darse cuenta. Cuando una persona tiene un mal pensamiento de envidia, codicia, es que hay un demonio en la cabeza. Eso es clarito. Entonces, ahí puede utilizar eso. Pone su cabeza, por ejemplo, en el vacío de la cama, sale un poco su cabeza fuera de la cama y ahí empieza a mover la cabeza de arriba hacia abajo, como haciendo un sí, arriba, abajo, y dice sue, sue, sue. Todo eso ayuda a quitar los demonios del mal pensar. También entregó unas runas muy poderosas que también tienen que ver con la mente. La runa Jumen y la runa Jamen. Actualmente la runa Jamen era de una forma,
pero ya es de otra forma. Hace poco, hace 2 semanas, el venerable maestro Samael, para esta época, para esta ubicación de la esfera Gea en estos días, ha entregado la runa Jumen actualizada. La runa Jumen tiene que ver con el burrito, cómo transformar el burro mental. Entonces, si una persona quiere transformar el burro mental y ya no ser dominado por él, tiene que hacer esta runa que es la runa Jumen. También puede aplicar la runa Jamen. El poder de la runa Jumen, ya cuando uno la domina bien, es que puede mandar órdenes mentales a las personas. Por ejemplo, se pueden dar órdenes mentales a los malos gobernantes para que se corrijan y empiecen a hacer las cosas bien. Eso es con la runa Jumen. Con la runa Jamen ya es para conectarse directamente con Dios. Es una runa, es una oración que es certera, que eso que estás orando, eso Dios te está oyendo. Se estuvo hablando del corazón y la mente y la respiración, pero esto tiene un orden. Es importante tenerlo presente esto. El corazón mueve la mente. Entonces, al que hay que tener primero cuidado es al corazón, porque el corazón es el que mueve la mente. Entonces, para que la mente se convierta en una mente inti y no en una mente fermen, hay que ver cómo está el corazón. Ahora, ¿quién es el que mueve al corazón? Esa es la pregunta del millón. El que mueve el corazón, si en el corazón hay sangre, los caudales de sangre entran por el corazón, salen y van a todo el cuerpo, ¿quién es el que mueve y hace que bombee el corazón con todo su poder y en forma controlada? Es la respiración. Entonces, ahí está el éxito para dominar el cuerpo mental. Es como una persona está inhalando y está exhalando. Si la persona está inhalando muy rápido, no está bien. Si está exhalando también muy rápido, no está bien. Entonces, siempre tienen que tener cuidado en ese aspecto. Eso nos va, si nosotros respiramos adecuadamente, eso nos va a llevar a tener actitudes positivas. Y todo lo que hagamos va a estar controlado. El maestro Samael y el maestro Kellum enseñaron muchas cosas para entrenar la mente. Es importante entrenar la mente, porque las personas que no entrenan la mente, los egos le hacen feria al cuerpo físico de esa persona y a los demás cuerpos energéticos también. Hay muchas formas para entrenar la mente, muchas, y es importante que las practiquemos. A veces hay un accidente, pasa una situación difícil y las personas que no han entrenado la mente se desesperan. Las personas que tienen una mente débil buscan el suicidio como la manera de escaparse o de salir de ese problema, que no es lo adecuado. Por eso es importante entrenar la mente. ¿Cómo se entrena la mente? ¿Qué es lo que nos ha enseñado el maestro? Hay muchísimas formas y también con eso se muta. Una es hacer cuentas y contar. Mientras estás haciendo sacrógesis, haz sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. 385 por 7. Entonces, por ejemplo, yo cuando me muevo en bicicleta, voy haciendo multiplicaciones, divisiones también. Ahí se va entrenando la mente. La mente siempre tiene que estar ocupada, porque cuando no está ocupada, el ego o el defecto entra. Por eso es que en el templo siempre el maestro trata de mantener siempre ocupados a los monjes. Cuando uno está comiendo, hay una práctica muy poderosa para manejar la mente y tener fuerza mental,
y es difícil. Ahorita dos se las voy a explicar y todos van a decir, uy, qué fácil. Pero a ver, háganla y al minuto ya se olvidan o lo están haciendo mal. Les explico la técnica. Bueno, hay varias técnicas, pero una de las tantas. Cuando uno va a comer, empieza con la mano derecha, se sirve cuando está comiendo 9 cucharadas y con la mano izquierda 6 cucharadas y así va turnando, pero tiene que mantenerse así, con la mano izquierda 6 cucharadas y con la mano derecha 9 cucharadas, tiene que mantenerse así en todo el proceso que está comiendo. Y si la persona es un atleta de mente muy bueno, lo va a hacer, lo va a poder hacer desde el comienzo hasta el final. O sea, con la mano izquierda se sirve 6 cucharadas. 6 cucharadas, no 5, no 3, no 4, 6. Y con la mano derecha, 9 cucharadas. Termina con la mano derecha y otra vez vuelve a empezar con la mano izquierda, 6 cucharadas. Después vuelve a empezar con la mano derecha, 9 cucharadas. Y así sustantiva indi. Esa es una forma de hacer cuentas para que una persona sea consciente cuando está comiendo y aprenda a vivir en clave sol, sujeto, objeto, lugar. Concentrarse. El poder de concentrarse es pensar en una cosa y no ser como el monito que salta de un árbol a otro árbol y se olvidó de lo que estaba pensando desde el comienzo. Hay una enfermedad que los psicólogos ya lo han catalogado como una enfermedad, que hay niños que son propensos a distraerse muy rápidamente, no tienen capacidad de concentrarse. Entonces, esta técnica que se les está enseñando, que la entregó el maestro Kellum, el maestro Samael, es una técnica para tener capacidad de concentración y para vivir el aquí y el ahora. Esto también se puede hacer haciendo cuentas, en cuántos pasos tienes que dar desde tu habitación hasta la cocina, de la cocina o de la sala de la casa a la calle. Eso, ir contando. Una persona que es justa, sus pasos van a ser precisos. O sea, por ejemplo, si yo me traslado de aquí a una tienda a comprar algo determinado, siempre que me desplazo de mi casa a esa tienda, los pasos deben ser los mismos. O sea, 500 pasos. Si un día son 600, otro día son 400, otro día son 300, otro día son 700 y así disvaría, así está el equilibrio mental de esa persona. Una persona equilibrada, todo tiene peso y medida justa. Tiene que ser o casi igual los mismos pasos cuando se traslada de un sitio a otro sitio. Entonces, las personas pueden autoobservarse cuántos pasos dan para llegar a su centro de labor, cuántos pasos dan para trasladarse a su centro educativo, a su centro de estudios, o bueno, muchas cosas así. Otra forma de entrenar la mente, concentrarse mirando una copa con agua y no pensar en nada. Si la persona piensa mucho, desvaría, no puede fijar su mente en eso, tiene que seguir entrenando. También puede ser mirar el fueguito de la vela y ahí solo concentrarse en eso. Y ahí se ve
cuán desarrollado está su cuerpo mental y cómo está entrenado también su cuerpo mental. Si está entrenando bien o no está entrenando bien. Bueno, ya cuando uno está teniendo dominio sobre sí mismo, sobre el burro mental, también puede hacer ya prácticas más avanzadas. Estas se las he oído a monjes antiguos que les ha dado buenos resultados. Por ejemplo, para ver cómo está la fuerza mental de la persona, porque los que tienen débil la mente son personas fácilmente manipulables. Como les dije, los que no han entrenado su mente son fácilmente manipulables por el sistema y entran en el mundo de la fascinación que el sistema quiere llevar a las personas. Una técnica que se me vino a la INTI, que se la oía a un monje antiguo, un rabino, cuando subes al bus para trasladarte, bueno, para ir al centro educativo, a la universidad, a la labor, bueno, te subes al bus, te sientas en el bus y vas a ver las personas que están subiendo el bus y les vas dando órdenes mentales a las personas para que se sienten en un lugar determinado. O sea, siéntate adelante, al lado izquierdo, siéntate atrás, al lado derecho. Vas dando. Si nadie te obedece, obvio que no les vas a decir, todo es mentalmente. Si no te obedecen es que todavía falta entrenar más la mente. Y ya cuando uno tenga y practique esto y le ponga fuerza mental, le ponga energía, le ponga magnetismo, y ya cuando vea que las personas ya le están haciendo caso y se están sentando donde uno lo direcciona con su cuerpo mental, ya esa persona va a tener también más poder para convencer a los hermagdus que entren a la doctrina, para que se queden en las fuentes, para que nos acompañen a hacer sacrógesis, todo eso. Claro, cuando una persona tiene fuerza mental es porque ha entrenado la mente, pero claro está que tiene que utilizarlo para cosas positivas, para dar órdenes mentales a las personas para que dejen de fumar, para que dejen de tomar, para que las personas tengan buena voluntad, buen ánimo de comprar productos de la obra, para que les ayuden a evolucionar. Entonces ya las personas empiezan a hacer eso, pero en forma positiva. El maestro Samael también hace poco lo dijo en una conferencia, que se pueden dar órdenes mentales, empero para cosas positivas, cosas que sumen a las personas. Pueden hacer esta práctica. Se suben a un bus y cada persona que va subiendo al bus, uno le va dando órdenes, siéntate acá, siéntate acá. Si no te funciona el primer, segundo, tercer, cuarto día, siguen intentando, 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 y después va a llegar un cierto que eso va a ser, las personas les van a hacer más caso en forma más seguida, sin que ellos sepan. Todo lo he practicado, no mucho, pero lo he practicado. Y al comienzo que practiqué, nadie me hacía caso. Y ya cuando estuve como al quinto, al sexto día, ya me empezaron a hacer caso. Entonces es de practicar, practicar, practicar. Y después ya cuando lo tengan muy desarrollado esa fuerza mental, empiecen a dar órdenes mentales a sus seres queridos, familiares, antropogenios, para que practiquen mejor la doctrina en todos los aspectos. ¿No? Había una práctica también de los tibetanos, ¿no? Que pones una aguja en un hilo como un péndulo y te quedas visualizando la aguja, no piensas en nada, te quedas visualizando, visualizando. Ya cuando estás concentrado y no estás pensando en nada y solo estás concentrado en la aguja, que está sostenida por un hilo, ahí ya, cuando ya aprendiste a concentrarte, ya empiezas a dar órdenes mentales para que la aguja se mueva de un lado a otro. Igual se puede hacer con el fuego. En el fuego sí lo practiqué y sí me funcionó. O sea, la velita le das órdenes mentales para que la llama crezca.
y después para que se haga chiquita, 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 después para que crezca, o para que el fuego se mueva para el lado izquierdo, para el lado derecho, para el medio. Estas son prácticas tibetanas. Samael Aungweor lo enseñaba, Losang Rampa, y bueno, varios maestros. Esto también ayuda a crecer la glándula pineal. Y claro, si queremos ser maestros de la mente, tenemos que entrenar la mente. Pero una de las formas más grandes es hacer vitevíticas, no usar calculadora y para todo sacar cuentas. El venerable maestro Samael Aungweor decía, la mejor forma de pensar es no pensar. Y no pensar es viviendo el aquí y el ahora. Y eso se logra siempre con la respiración. Me viene a la INTI, bueno, al pensar me viene, el venerable Dajan Laker hablaba bastante de la orden de los dragones amarillos. El, el fundador de esta orden creo que fue Wanti. Wanti tiene que ver con, bueno, es lo que yo he visto, ¿no? Tiene que ver con Tao Wantin Suyo, o sea, con el Tawantin Suyo. Tao Wanti Suyo. Wanti es el mismo maestro Kelly. El venerable maestro Samael Aungweor entregó un libro, que es el libro amarillo, donde se hablan de las 7 joyas. Las 7 joyas para dominar la mente. Y ahí se entregan, creo que entregó 2 técnicas. De las 7 joyas entregó 2 joyas. Pero una de las joyas que está muy relacionada para manejar la mente es la voluntad crística. La voluntad crística está relacionado con la disciplina, porque ya todo el mundo sabe qué es bueno y qué es malo, solo que hay que tener voluntad para que cuando aparezcan los malos pensares, en ese momento presionar esfínteres, contraer el abdomen, inhalar profundo y ahí pedirle al Dios Telema de la buena voluntad que transforme ese mal pensar en un buen pensar. Entonces, esa es una de las técnicas más poderosas, que es la voluntad. El venerable maestro Samael Juan Bator Weor también entregó algo muy, pero muy poderoso para salir de los infiernos. Y es algo sencillo, pero para hacerlo se necesita voluntad. Y cuando el maestro Samael lo explicó, eso fue creo hace un año, hace un heliocrón, lo explicó de una forma muy sencilla cómo uno puede salir de los infiernos mentales. Y esto se logra con la mente. ¿Cómo uno puede salir de los infiernos mentales? Si están dentro de la mente, entonces la misma mente tiene que sacarnos de esos infiernos mentales que uno entró. Y uno de los pilares era la voluntad. Pero la voluntad aplicada ¿cómo? Bueno, sencillo. O sea, cuando le oí al maestro Samael me llamó mucho la atención. Para salir de un infierno, primero tienes que saber en qué infierno estás. Y una vez que has identificado el infierno en que estás y cómo entraste a él, tienes que hacer lo opuesto que te llevó a ese infierno. Así de sencillo, así de fácil se sale de un infierno. Ahorita nosotros podemos tener cuerpo físico y decimos que no estamos en ningún infierno. Mentira. Los maestros han enseñado, aparte que hay infiernos que uno va, que son de la novena esfera cuando uno desencarna, aparte hay infiernos que uno está con cuerpo físico y su alma está disgregada y en uno de esos infiernos. Entonces, cuando uno reconoce en qué infierno está, sencillo, tiene que pensar qué lo llevó a ese infierno. Y cuando uno ya descubre qué fue lo que le llevó a ese infierno, tiene que hacer lo opuesto
a lo que lo llevó a ese infierno, o sea, hacer lo opuesto. Nosotros para ver el mundo diferente hacemos parada de Magnus. Eso es como voltear la torta. O sea, el mundo tiene una forma de ver, pero ya en parada de Magnus lo vemos de otra forma, de una forma, nos espiritualizamos cuando nos paramos de Magnus. Estamos haciendo algo diferente de lo que hace el mundo, estamos saliendo de eso. Y eso sí, venerables seres, para que una mente sea poderosa, no tiene que hacer lo que hace el mundo o Raimundo o todo el mundo. Porque si no, siempre vamos a estar esclavizados por los egos y por los defectos. Cuando la mente se convierte en inti y se vuelve y nos volvemos unos atletas mentales, entonces ya empezamos a que los seres, la porcel de Dios dentro de nosotros, se empiece a manifestar. El maestro de Don Dagón dice algo muy bonito y lo dice varias veces. Donde está tu mente, bueno, pero esta frase es del maestro Kelly, claro está. Donde está tu mente, está tu energía. Entonces hay personas que están, están pensando en el problema y toda su energía, eh, la energía es lo que uno comió, lo que uno hizo ejercicio. ¿Qué está haciendo con su energía? Si está pensando algo malo, le está quemando, la está botando, le está despilfarrando. Donde está tu mente, está tu energía. Entonces, para eso hay que pensar en cosas positivas y esa energía va a crecer y no se va a quemar, al contrario, se va a vitalizar. Entonces, eso es importante tenerlo en la mente. Los grandes maestros chinos, ¿qué enseñaban? Que hay que ser como el bambú. ¿Cómo es el bambú? El bambú es un palo largo que crece, pero no es rígido, porque si es rígido, es duro, pero no es rígido. Duro porque es difícil de romper, pero se adapta. Cuando viene el viento, para que el viento no lo parta, se pone flexible, tiene fluidez, se deja llevar por el viento y eso hace que no se parta. Si es rígido, rígido, se va a partir. Entonces, los maestros chinos enseñaban que la mente tiene que ser como el bambú, duro, pero a la vez flexible. Y el bambú es un tallo que lo utilizan para construir cabañas, los chinos lo utilizan para hacer botes, para navegar los ríos y para muchas cosas más. Recuerden, venerables seres, también que en esto, en el buen pensar, esto ya se los dije anterior, Inti, pero lo volvemos a repetir. Lo más importante es el primer pensacierto. El primer pensacierto es de Dios, el segundo, el tercero, el cuarto es de Satán. Entonces, siempre tener eso, el primer pensacierto. Si una persona quiere hacer varias cosas a la vez, a las evas se les hace más fácil, a los varones les cuesta un poco más, primero tienen que aprender a concentrarse. Si una persona no tiene capacidad de concentrarse ni siquiera 10 segundos en un objeto, en un color, en una flor, en algo, tienen que entrenar. El maestro Samael Juan Bator Weor enseñó una técnica para despertar la clarividencia, concentrarse en una flor. Ahí, mirar la parte central de la flor y concentrarse, no pensar en nada. Concentrarse solo es estar ahí conectado con la flor. La estás mirando, no parpadeas, te concentras solo en la flor. No la juzgas, no dices que es bonita, no dices que es fea, no, solo te concentras en una cosa.
en la flor. Y si uno eso lo hace 6 minutos todos los días, como lo enseñó el gran comendador Acelio Crones, uno empieza a despertar la clarividencia. Entonces, esa también es una bonita técnica para entrenar la mente. Bueno, y cuando uno entrena la mente, ya también la puede direccionar. Entonces, la empezamos a llenar de cosas positivas. Y todo lo negativo lo vamos desprogramando, lo vamos sacando. Y las nuevas programaciones que van entrando son positivas, porque tenemos fuerza, así para agarrar el burro mental. La mente generalmente es como un caballo desbocado, ¡fua! Salta, o sea, es un caballo salvaje que no tiene control. Tenemos que aprender a dominar ese caballo descontrolado. ¿Y cómo se domina? Entrenando la mente. Ya se han entregado varias técnicas para entrenar la mente. Cuando uno ya le entrena la mente y la domina en un porcentaje o en un gran porcentaje, entonces ya le empieza a meter dentro de su cuerpo mental programaciones positivas, como la fe, el entusiasmo, el optimismo, el lema, sí podemos, todo se puede, somos poderosos, somos felices, y va haciendo esas programaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada vez uno mismo tiene que automotivarse para darle fuerza positiva a su vida y esas programaciones vayan a la mente y así se convierte en Inti. Una de las formas donde se pierde mucha energía, bueno, donde se pierde más energía es cuando se fornica, en el sexo. Pero después, el segundo lugar donde se puede perder más energía es en la mente, por tener malos pensamientos, por no pensar en forma precisa, contundente, sino estar disparejo. Entonces hay muchas personas que están quemando su energía por no pensar en forma adecuada. Cuando una persona piensa en forma adecuada, tiene paciencia. Cuando tiene paciencia, se le empiezan a presentar las técnicas para resolver los exiges que se le presentan. Otra técnica para tener un buen pensar, que es importante tener en cuenta, creo que esta ya la expliqué, pero igual la voy a redecir, es tener varios hilos y entreverarlos. Y entreverar los hilos o las cuerdas o las hileras. Hacer nudos, varios nudos. Y después desatar esos nudos. Eso ayuda a tener bastante paciencia. Uno puede demorarse media hora, una hora, mientras la bolita sea más grande, esa bolita de hilos entrecruzados es mejor. La persona empieza a desarrollar paciencia y empieza a tener control en la INPI. Hace poco el maestro Samael Cuadvator Weor explicó que su padre lo preparó para unos alambres para los cercos, que estaban todos así mezclados, y se demoró y su padre le iba pidiendo alambres, tenían que estar, eh, tenían que estar pues libres, o sea, no entrecruzados. Y el maestro Samael tenía que ir desenredando, se puede decir, esos alambres con púas. Pero eso lo hacía poco a poco. Papá le iba diciendo y él lo iba haciendo. Y eso le daba paciencia y bastante sabiduría. Y así el maestro Kellum lo preparó al hijo. Bueno, a veces por no pensar bien, también ocurren situaciones complicadas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las personas se olvidan de algo? Cuando no recuerdan. El mundo mental significa que no está bien. Algo pasó con el mundo mental. A veces las personas dejan cosas en un sitio y después
la dejan en otro sitio, eso también se da porque hay desorden, y después las necesitan en un momento determinado, pero no saben dónde están. Y se demoran 5 o 10 minutos buscando algo suyo en su propia habitación. Eso no está bien. Eso significa también que los pensamientos no están bien. Algo que ayuda a tener un buen pensar es ser ordenado. ¿Qué dice la talidad? La talidad tiene que ver con la mejora continua, peso y medida justo y cada cosa en su lugar, orden. Bueno, esos son los tres principios de la talidad. Entonces, cada cosa debe estar en su lugar. Y eso trae orden. Y eso también ayuda a tener un buen pensar, porque si la habitación está desordenada, así también está el cuerpo mental. Y si saben sus mercedes cuál es el cuerpo mental de las casas, la habitación donde uno reposa. Ahí está el chakra cardíaco. Entonces, si la habitación es desordenada, es el reflejo de su cuerpo mental de esa persona. Si la habitación es cochina, ese es el reflejo del cuerpo mental de la persona cochina. Así como hay que limpiar el cuerpo físico y bañarse, también hay que limpiar el cuerpo mental. El cuerpo mental se limpia siendo, bueno, una de las formas se limpia siendo ordenado en el mundo externo, en la forma como se come, en la forma como uno va a acostarse, en la forma como uno va a estudiar, todo eso, en las posiciones que uno tiene, tener conciencia de eso. Entonces también eso es una forma de entrenar la mente. Bueno, el maestro Samael Weor también enseñó que si una persona se le pierde algo y no recuerda, puede, puede decir el mantra y se le vino el recuerdo. En el Tao es la técnica que yo utilizo cuando a veces no encuentro algo, y sí me ha dado resultados. Ojo visor de Jehová, dime dónde está, y ahí dice dónde está. Ojo visor de Jehová, ayúdame a encontrar, y mencionas lo que necesitas encontrar. Hay que decirlo 3 veces. Ojo visor de Jehová. Eso tiene muchos misterios. Ya cuando uno lo practica, se pueden aplicar en cosas, en varias cosas. Inclusive cuando uno necesita una contesta, una pregunta, también, ojo visor de Jehová, ayúdame a poder contestarme esta pregunta, una pregunta existencial. Ojo visor de Jehová, ese es. Y ahí se continúa diciendo eso, ¿no? Ya bueno, continuamos. Ya para finalizar, porque ya estamos con el tiempo. Ya, cosas así prácticas. Prácticas para desarrollar, entrenar la mente. Primero, el cabello no debe estar enredado. Siempre tiene que desenredarse. Los que tienen cabello largo a veces es complicado, entonces tienen que estar con la peineta 15 minutos en la mañana, en la noche antes de reposar, porque si se enreda, así también va a estar el cuerpo mental, enredado. El cabello siempre tiene que estar desenredado. Entonces los que tienen cabello largo tienen que dar mucha atención a su cabello. Eso es básico. Bueno, ya les indiqué, les vuelvo a decir, lavarse el rostro al levantarse, básico. El peine o la peineta
tratar que sea de madera, para que uno se alicierte de los cuerpos existenciales y energéticos de la madera que están conectados con la madre naturaleza. Si es un peine de coco, excelente. Eso va a dar full inteligencia a las personas. El coco tiene que ver con la inteligencia. Alajanes o sombreros que sean de hilos orgánicos. Puede ser coco, maíz también. Bueno, de cualquier hilo orgánico. Ejercicios de cabeza. Todo eso tiene que ver con el buen pensar. A ver, ¿qué más? Bueno, el color amarillo, ya les dije, pueden utilizar sombreros de color amarillo. Tener, bueno, lo vuelvo a mencionar, tener la habitación ordenada, porque eso tiene que ver también con el cuerpo mental. Y bueno, y ser conscientes, venerables seres, de que cada pensamiento que tengamos ensucia no solamente a nuestro cuerpo físico, sino también a nuestro alrededor. En otras esferas más evolucionadas, las personas que tienen un mal pensamiento, solo que tienen un mal pensamiento, los meten a la cárcel. Y en otras esferas mucho más evolucionadas, las personas por tener un mal pensamiento de codicia, automáticamente desencarnan y se van a esferas inferiores. O sea, esto del pensar, eh, y si estuviéramos en mundos superiores, es tajante, eso es pena de cárcel. ¿Por qué es pena de cárcel el mal pensar? Porque el mal pensar no solamente ensucia a la persona que tuvo su mal pensar, sino lo que está en su entorno, a la naturaleza. Y todo eso lo carga la madre naturaleza y después pueden haber exiges. Gratísimas a las evas, las mujeres en su proceso de menstruación son las que procesan toda la codicia, la lujuria, los malos pensamientos de los hombres. Si no existirían ellas, así como lo dijo el maestro Samael hace poco, si no existiría el proceso de menstruación, en 3 meses la esfera Gea estaría ardiendo en llamas por tanta negatividad. Ya los volcanes erupcionarían. Entonces, cuando una persona tiene un mal pensamiento, ensucia la comida que está a su alrededor, ensucia los objetos que están a su alrededor, puede ensuciar a las personas que están a su alrededor y también está haciendo conexiones a los infiernos. Y peor aún, está alimentando los infiernos. Y si varias personas tienen un pensamiento negativo común, pueden estar abriendo una puerta a un infierno determinado en una zona geográfica. O sea, hay que tener mucho cuidado en los pensamientos. De las entidades energéticas que rigen los pensaciertos son los punktas, los elesertales del éter, y sí, también serían los silfos y los sílfides. Recordemos que los silfos y sílfides están en el cuerpo mental, en el cuarto chakra, y su regencia es el aire. Y acá ya les entrego otra técnica más para tener buenos pensares. Imitar, así como el maestro Samael el día de ayer estuvo hablando que ayudaba mucho a las personas y les curaba de muchos malestares cuando se sentaban cerca a un manantial de agua y trataban de sacar el sonido del manantial del agua, o sea, el sonido del movicierto del agua. Esto les ayuda mucho. Si una persona quiere también tener buenos pensaciertos, lo puede hacer con el agua, también lo puede hacer con, con el desierto aire. Se sube a un monte
que es una pirámide natural, y empieza a imitar el sonido o el son del aire. Y así también lo que está haciendo es llamar a los silfos y a los sílfides. Son los elementales del aire que están conectados con el cuerpo mental. Y los silfos y sílfides, ¿cuál es su micel? Bueno, tienen muchas miceles. Los silfos y sílfides limpian las vibraciones negativas de los seres humanos, de los malos pensamientos que van viajando por el aire. ¿Sí sabían que los pensamientos viajan? Son tan sutiles que los pensamientos viajan. Por eso el maestro Kelion y el maestro Samael dicen una gran verdad que nunca se ha dicho en la esfera Gea. Y los monjes difunden esa verdad. Pero ahí no solamente queda la cosa. Los silfos y sílfides, esa proyección mental o hablada que tienen los enviados de Dios, la proyectan a otros continentes, a otros mundos. Y una persona nunca se había imaginado que la Coca-Cola era mala por esto, por esto, por esto, por esto. Pero ya cuando el maestro lo dijo por primera vez, y más un enviado de Dios de su altura, eso hizo que ese pensar que pensó en sus cuerpos mentales se proyecte en todo el mundo. Y los silfos y sílfides lo llevan a todo el mundo. Y las personas que estén vibrando con cosas positivas van receptuando esa información. Ahí están los inventores. Hay muchas cosas que el maestro Kelion y Samael han dicho, pero son muchísimas, y después de 2, 3, 4 años ya los científicos del mundo lo estaban diciendo, tal cual como ellos lo dijeron. Pero los científicos se iluminaron, les llegó esa luz, porque primero lo dijeron los maestros. Y los silfos y sílfides, esos pensares de los maestros, lo fueron transmitiendo a las personas indicadas. Y así, nosotros también, por las oraceles de ellos, es que hemos entrado a estas enseñanzas y a estas doctrinas. Sus oraciones ya sean habladas o en forma mental. Hemos entrado a estas doctrinas. Entonces, imagínense lo delicado que es el pensar. Eso en la forma positiva, claro está, porque también hay en la forma negativa, una persona está haciendo algo malo y de la nada se le presenta un pensamiento negativo, que estaba viajando por los aires y como él estaba vibrando en una mala cita o nota energética, captó ese pensar que estaba viajando ahí o volando por los aires. Entonces, venerables, sería eso. Y bueno, ya para finalizar, el pensamiento tienen que ver mucho con la salud. Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué las personas no se curan? ¿Por qué se demoran en curarse? ¿Por qué se quejan? Revisen sus pensamientos. Cuando una persona ordena sus ideas, las tiene controladas, manejadas, sus sentires de cómo piensa, entonces esa persona va a obtener salud. Es inevitable. Si la mente se va fortaleciendo y se va convirtiendo en inti, la enfermedad se va debilitando. O sea, van de la mano. El paciente, aparte de la masbieta, que es muy importante, el 70% del éxito para curarse de cualquier enfermedad es la actitud mental que tenga esa persona. Hay un, hay un sabio, no recuerdo ahorita, estoy tratando de recordar, pero decía esta frase. Nunca se enferman las personas que se encuentran acompañadas por nobles pensaciertos.
Nunca se enferman las personas que se encuentran siempre acompañadas por nobles pensaciertos. Y ese ser que dijo eso ha dicho una gran verdad. Del pensamiento se creó todo, lo que vemos y lo que no vemos. Bueno, venerables seres, entonces la conferencia por el día de hoy, bueno, se tomó otra temática, sería hasta acá. Entonces, gratísimas a todos los presentes. Y si hay preguntas, bien sea. Y si no, ya continuaríamos para la próxima semana. Y gratísimas a todos. Que tengan un bonito día. Bueno, claro que sí, maestro. Gratísimas a vuestra merced por la diligencia, por la paciencia y el amor que manifiesta en esta práctica de entregar la sabiduría que vuestra merced ha recibido de los maestros. Damos gratísimas a todos los seres que hicieron por ser de la conferencia, a todos los que se conectaron en la sala y a todos los seres que oirán futuramente estas grabaciones. Damos gratísimas a Dios de una vez, hacemos la oracel y por la hora, por el concierto, ya vamos a darle cierre. Entonces hacemos la oracel y damos el cierre. Estén atentos los demás seres y todos los seres que deseen para la próxima conferencia, próximo lunes. Bueno, entonces vamos en runa de la salud. Mirada al oriente. Damos gratísimo Señor, Padre Jehová, Padre hacedor de todo cuanto existe, Dios omnipotente, creador de los soles, de las esferas, de los universos y los diversos. Damos gratísima Señor por licenciarnos, oír, ver, sentir, percibir, por licenciarnos nuestros sentidos, nuestros cuerpos físicos, por licenciar, Señor, la sabiduría que es menester y la conciencia que es menester, el entendicierto que es menester para todas estas hermosas prédicas, que sea la práctica cada día en nos, que día a día seamos más y mejores hijos de Dios, que sea la fortaleza, las buenas virtudes, el amor, la constancia, la disciplina y el buen vivir, todo esto por la energía crística de los venerables maestros Hakel y Zeus y Zeus, venerables maestros Samael Joabator Weor, los enviados de Dios de la época y todos los seres simbrados por ellos. Aún 11. Aún 11.